conmigo el texto bíblico, por favor. La santa palabra de Dios, el mensaje de Dios para ti y para mí, viene de Lucas 10, versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, el fariseo, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, y aquí viene la historia. ¿Están conmigo, verdad que sí? Están conmigo. Jesús le dijo, un hombre, subraye allí un hombre, por favor, subraye un hombre. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote. ¿Quién descendió? Subraya allí la palabra sacerdote. Por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita. Subraye la palabra levita. Llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano, subraye la palabra samaritano, por favor, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido ¿a qué, mis hermanos? Misericordia. Subraye la palabra misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, eso es en su caballo, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, o sea, al dueño del hotel, y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién? Preguntó Jesús. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y el abogado le respondió, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ok, mis queridos hermanos y hermanas, tú y yo sabemos, tú sabes y yo sé, que vamos al cielo, vamos a heredar la vida eterna, porque Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario por tus pecados. Amén. Y ahorita mismo, aquí sentadito, sentadita, tú tienes vida eterna, porque Cristo te salvó en la cruz del Calvario. Esa vida eterna ya es tuya. El Señor te la regala porque Él es lleno de misericordia. Así que si yo te preguntara, levante la mano los que somos salvos esta mañana, todos levantamos la mano, amén. Porque Jesucristo nos ha salvado en la cruz del Calvario. ¿Sí? ¿Están conmigo ustedes? Yo no quiero que exista duda en tu mente de que tú estás salvo, que estás salva. Y que cuando Cristo venga, Él te va a llevar al reino de los cielos y tú vas a heredar el reino preparado para ti desde la fundación del mundo. Somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Esa salvación viene por gracia, no por obras, escribió Pablo, para que nadie se gloríe. Tú eres salvo porque Dios te salvó. Y Él te regala la salvación porque Dios tiene compasión de ti y de mí. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Porque si tú intentas comprar la salvación, tú insultas a Dios porque tú dices, Señor,
tu sacrificio no fue suficiente en la cruz del Calvario. Sí, tú moriste por mí, pero yo tengo que hacer algo para ganar la salvación. No, no, no. Somos salvos 100% por gracia, 100% por Cristo Jesús, 100% para la honra y gloria de Dios, escribió Martín Lutero. Entonces tu salvación y la mía está asegurada por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero después de que tú eres salvo, después de que te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, después de que vienes a la campaña de la voz de la esperanza y te bautizaste, después de eso, como ya eres salvo, entonces el Señor te pide que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Y tú dices, amén, yo amo a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios? Levante la mano. I hope everybody. ¿Amas a Dios? Yes. Amamos a Dios porque Él nos amó primero, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Amamos a Dios porque siempre está con nosotros. Amamos a Dios por la salvación y perdón de los pecados. Tú y yo amamos a Dios porque ahorita mismo Jesucristo está en el reino de los cielos, intercediendo ante Dios el Padre por ti y por mí. Y cuando tú estás aquí en Santana o en Fullerton o en Anaheim y tú cometes algún error y te sientes incómodo por el error que has cometido, o sea, te sientes culpable, guilty, y a veces sientes shame, o sea, vergüenza social. Si tú te arrodillas ante el Señor, Dios Todopoderoso, Jesucristo va ante el Padre y le dice, Padre, mi sangre fue derramada por Caleb en Santana, mi sangre fue derramada por José en Santana, en mi nombre y por mi sacrificio, perdónalo, Señor. Y el Señor Padre te perdona. Amén, mis hermanos, porque Él te ama. Y el Señor toma todos tus pecados. ¿Cuántos pecados? Todos tus pecados. Y los echa a lo más profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Gloria al Señor. Tú eres salvo y perdonado y Jesucristo intercede por ti. Y tú amas a Dios sobre todas las cosas. Repita conmigo, por favor. Yo creo que Cristo me salvó en la cruz del Calvario. Número 2, yo creo que Cristo es mi intercesor en el reino de los cielos. No, repita conmigo. Yo creo que Jesús es mi intercesor en el reino de los cielos. Yo creo, repita conmigo, yo creo que la Biblia es la santa palabra de Dios. Gracias. Y amamos a Dios por todo eso. That's not the issue. Ese no es el asunto, porque tú amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. The issue is, do you love your neighbor? La pregunta que el Señor le hace es, ¿amas tú a tu prójimo? En otras palabras, este asunto de la fe y la espiritualidad y la religión adventista del séptimo día tiene por lo menos dos dimensiones. Tiene esta dimensión vertical, tú y Dios. Dios ya te salvó, tú eres salvo por la sangre de Cristo Jesús. Pero la segunda dimensión es la dimensión horizontal. Y es que Dios te manda, después de que has sido salvo, que tú ames a tu prójimo, que ames a tu vecino, que ames a tus hijos y a tus hijas, que ames a tu esposa, así como Dios la ama. Do you love your neighbor? ¿Amas a tu vecino? Esa es la pregunta. Así que estamos en la historia. Este señor, de paso, la historia la contó Jesucristo, y estos hermanos, tanto el que fue robado por los ladrones, el sacerdote y el levita y el samaritano, venían del templo, fíjate. Sí. Dice que venían de Jerusalén, el templo, habían ido a adorar a Dios, todos ellos. O sea, habían salido del culto divino el sábado al mediodía. Y estaban bajando de Jerusalén para Jericó. Todos venían del servicio. Y entonces el pobre hombre que iba, me imagino que enfrente de los demás, lo asaltaron,
lo robaron y le dieron una paliza, pero de aquellas. Lo dejaron por muerto tirado allí. Venía de adorar a Dios. Y después, tras de él venía un sacerdote, dice el texto bíblico. ¿Quién era un sacerdote? Un sacerdote venía de la tribu de Aarón, de la familia de Aarón. Era la persona encargada, el sacerdote era la persona encargada de representar a la humanidad ante Dios Todopoderoso. Ese sacerdote se encargaba en el templo de ofrecer los sacrificios que la gente traía y orar por la gente para que Dios del cielo tuviera misericordia. Y el sacerdote, que era así como un pastor hoy en día, podríamos decir, en el lenguaje moderno, este hombre que venía del servicio divino, vio al pobre tirado allí, herido y medio muerto, y pasó de largo. Este hombre tenía la posición, pero no tenía la unción del Espíritu Santo. ¿Sí están conmigo ustedes? Este hombre no tenía amor en su corazón. Este hombre era el líder, era el pastor, pero no se compadeció del necesitado y pasó de largo, dice el texto. Y después le sigue un levita. ¿Quién era un levita? De la tribu de Leví. Este hombre era así como un anciano de iglesia. Este hombre se encargaba en el templo de enseñar a la gente la ley de Dios. Se encargaba de los necesitados, se encargaba de la gente que sufría en el templo. Y venía del servicio y pasó también, cuando vio al necesitado allí tirado, pasó de largo, dice el texto bíblico. Y después venía un samaritano. ¿Tú sabes quién es un samaritano? Un samaritano era una persona que venía de Samaria. No tenía el privilegio de ser religioso como los judíos. Es más, la gente de aquel entonces pensaba que los samaritanos estaban perdidos. Ellos pensaban que los únicos que podían heredar la vida eterna eran los judíos. Y que solamente los judíos podían entrar al cielo. Y este samaritano que venía de Samaria, cuya herencia era cuestionable. En otras palabras, los judíos creían que los samaritanos eran medios consagrados a Dios. Eran parte del Am Haaretz, de aquella multitud que andaba para arriba y para abajo como ovejas sin pastor. Era el resultado de la mezcla de los judíos y los gentiles que quedaron después del exilio a Babilonia, que se mezclaron con el mundo. Y los judíos decían, estos samaritanos hay que ponerles la cruz, porque no son consagrados a Dios. No son de los 144,000, if you know what I mean. No son del rebaño. Y dice el texto bíblico de que este samaritano vino y sintió compasión, sintió misericordia. ¿Qué sintió, mis hermanos? Misericordia. El tiempo se me está yendo, yo debo de ir al grano. Si tú quieres anotar conmigo, este samaritano que no pertenecía al círculo de religiosos, tenía por lo menos 4 cosas. Número 1, tenía el amor de Dios en su corazón. 2, tenía aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. 3, tenía el vino, que simboliza la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y tenía un poquito de feria. You know what I mean? Tenía un poquito de dinero, pues. Así que este hombre que no era religioso, tenía el amor de Dios. Y aunque el judío, muy posiblemente dicen los eruditos que el que estaba tirado allí era un judío, y él lo reconoció que era judío, pero dijo, no importa las diferencias en filosofía religiosa, no importa si pertenece a otra iglesia o a otra fe, lo voy a ayudar porque es un ser humano. Amén, mis hermanos. En otras palabras, tú no tienes que ayudar solamente a los adventistas del séptimo día. Tú eres llamado por Dios para que tengas misericordia de todo ser humano. Que si se presenta un católico que necesita ayuda, tú lo vas a ayudar, amén. Si se presenta por allí un pentecostal, lo vas a ayudar, amén. Yes, porque Dios no hace excepción de personas. Él ama a todos. Amén, mis hermanos. Si por ventura tú estás caminando y sabes de alguien que necesita, no importa su nacionalidad, tú lo vas a ayudar, ¿verdad que sí? Y si es mexicano, lo ayudamos.
Gloria a Dios los mexicanos, ¿verdad que sí? Son nuestros paisanos, lo ayudamos, amén. Y si es colombiano, doctor, si es colombiano, ¿lo vas a ayudar? Amén. Si es de Tegucigalpa o de Nica o de Costa Rica, Dios no hace acepción de personas y Dios quiere que tú tengas misericordia de todos. Amén, mis hermanos. Y que expreses el amor de Cristo Jesús. Este hombre tenía el amor de Dios. Y ese amor lo movió a ayudar a este hombre que estaba tirado allí. Dice que tenía aceite. Ahora, yo sé que tú sabes de que el aceite y el vino eran desinfectantes. ¿Me entiendes la palabra desinfectante? O sea, cuando alguien hoy en día se corta y le está cayendo una infección, ¿qué se pone? ¿Perdón? No les entendí. Alcohol. ¿Y qué más, doctor? ¿Ah? Agua oxigenada y le limpia la herida, y antibióticos y le mata la infección. En aquel entonces no había agua oxigenada, en aquel entonces había aceite y había vino. Y cuando alguien se estaba infectando le ponían aceite y vino y la infección se iba y el que estaba herido sanaba. Pero estos dos elementos en la Biblia representan, simbolizan la presencia de Dios. El aceite simboliza el Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Entonces, el mensaje de Dios para ti y para mí es que para hacer la obra de Dios, tú tienes que dejar de ser tan humano y ser más divino. ¿Sí me entendiste eso? Para hacer la obra de Dios, tú tienes que pensar mejor como piensa Dios y menos como piensa el ser humano. En otras palabras, este samaritano no preguntó, "What is in it for me?" El samaritano no dijo, ok, ¿qué voy a ganar yo con ayudar a este cuate necesitado? No. Él dijo, ¿cómo puedo para ayudarle a él a pesar del riesgo? Porque por ahí estaban los ladrones todavía. Y entonces él sacó de su aceite y le vendó las heridas. Y de esa manera él trajo la presencia del Espíritu Santo al evento de ayudar. Número 2. Dice que con vino también le quitó la infección, con vino. El vino es desinfectante y el vino en la Biblia simboliza la sangre preciosa de Cristo Jesús. En otras palabras, la sugerencia del texto y lo que Dios quiere enseñarte a ti y a mí es que nosotros cuando somos realmente salvos, entonces practicamos la misericordia de Dios. Digo cuando somos realmente salvos. Porque muchos de nosotros existe la posibilidad de que seamos religiosos y no seamos salvos. Existe la posibilidad de que tú vengas a la iglesia y te sientes aquí, pero en realidad no tienes la experiencia de salvación. Y el Señor te está diciendo, mire, cuando tú eres salvo por la sangre del Cordero, cuando tú te has apropiado de la sangre de Cristo, el vino simboliza la sangre de Cristo, y esa sangre te ha limpiado por dentro, y esa sangre ha perdonado tus pecados, y esa sangre te ha dado victoria, entonces tú vas con la victoria de Jesucristo porque ya eres salvo ayudando a los demás. Y el texto bíblico dice que este hombre tenía 2 denarios, era todo lo que tenía en su bolsa. Y fue al hotel y le dijo allí al dueño del hotel, mire, hágame el favor y me renta una recámara para mi amigo que ha sido atracado y está a punto de morir. Y yo le voy a pagar. Aquí están todo lo que tengo, toda la feria que tengo por ahora. Pero yo voy a trabajar, voy a hacer negocios y cuando yo regrese te pago el resto. Así que este hombre había recibido de Dios 2 denarios, en aquel entonces era como el sueldo de un día, más o menos. Y Dios le había bendecido con poquito, pero era suficiente para ayudar al necesitado. En otras palabras, tú no necesitas ser millonario para poder ayudar. Amén. De lo que Dios te da, tú ayudas. Si están conmigo ustedes, ¿verdad? Si tienes 2 tortillas y todo lo que necesitas es una, tú compartes la otra. Si tienes 2 panes y todo lo que necesitas es uno, tú compartes el otro. Porque esa es la santa voluntad de Dios. Así que este hombre tomó el dinero, pagó y dijo, cuídemelo y yo voy a regresar y te voy a pagar todo lo que tú estás utilizando. Ahora yo te voy a invitar a que reflexiones conmigo sobre este asunto. Porque el Evangelio tiene que encarnarte en tu vida.
uno de los mejores lugares donde tú puedes ser un buen samaritano y practicar el amor de Dios, el Espíritu Santo, la salvación y un poquito de feria, es en tu hogar, fíjate, es en tu casa. Y mi oración a Dios por ti y por mí es que en tu casa, si existe algún herido emocionalmente o espiritualmente, que tú seas el buen samaritano en tu casa. O sea, que en tu casa, varón de Dios, tu esposa y tus niños estén bien atendidos y que no sufran heridas emocionales ni heridas espirituales. Por lo tanto, no abuso, no violencia. Gloria a Dios. Y no legalismo. ¿Sí me entendiste eso, verdad? Que en tu casa no haya violencia, no haya abuso verbal, ni que en tu casa haya legalismo. Que en tu casa tú siempre representes al Dios que es lleno de misericordia. Amén, mis hermanos. Hoy en día vivimos, tú y yo vivimos aquí en Estados Unidos dentro del meollo sociocultural y político, aquí con el actual presidente de este gran país. Y hay mucha gente llena de ansiedad y distrés en este gran país. Extranjeros, yes. Mucha gente de México y de toda Latinoamérica, llena de estrés, llena de preocupación, llena de ansiedad. Y tú y yo somos llamados para ser el buen samaritano. Amén, mis hermanos. Y lo que Dios pide es que tú des todo lo que tienes para ayudar a quien necesita. ¿Sí? Entonces, en tu comunidad, mantenga los ojos abiertos y los oídos preciosos que Dios te ha dado, dispuestos a escuchar. Y si sabes de alguien que necesita ayuda, haga todo lo posible para ayudar al que está lleno de ansiedad por la preocupación, porque tú eres el buen samaritano. Amén, mis hermanos. Pero hay una cosa más. La iglesia de Dios, quizás tú estés de acuerdo conmigo, que está siendo robada y aturdida. La iglesia de Dios ha sido atracada, atrapada y secuestrada por el diablo. Y hay algunas iglesias que están muriendo y tienen infección religiosa y psicosocial. Y muchos de nosotros no hacemos nada para curar las heridas de la iglesia adventista del séptimo día. Muchos de ustedes muchas veces se quedan en la casa viendo novelas y películas en vez de venir a la casa de Dios y servirle a la humanidad y ayudar en la casa del Señor. Y mi pedido para ti, mi ruego para ti es, por el amor de Dios, si tú ves tu iglesia languideciendo y a punto de morir, ponte en pie y sé un buen samaritano para honra y gloria del Señor. No permita que tu iglesia se muera. Tú eres el instrumento de Dios. Sé un buen samaritano. Se quedaron un poquito en silencio ustedes, ¿verdad? Reflexionen. Un poquito, una cosita más. Tú y yo vivimos aquí en Norteamérica, particularmente aquí en California, en forma singular en Orange County, en LA County. Y hay una actitud social muy humana que está literalmente matando a este gran país. Y el gran país se me asemeja a mí como el hombre que ha sido robado y estropeado a punto de morirse y está infeccioso sus heridas si no hay nadie que lo ayude. Este país, esta nación. Y la gran cantidad de personas, de nosotros, como que no nos importa. You know why? Porque llega una y otra y otra y otra vez cuando tú tienes la oportunidad de dar tu voto y tú rehusas votar. Un ejemplo muy clásico. Esta semana pasada se eligió el alcalde de Los Ángeles. Ustedes lo escucharon en las noticias, ¿verdad? ¿Cuántos lo escucharon? Sí, ustedes saben, ustedes están informados, ustedes son inteligentes. ¿Cuánta gente lo eligió?
¿Cuántos de los angelinos dijeron, voy a estar involucrado, voy a elegir la mejor persona para que dirija esta gran ciudad y para que haga la santa voluntad de Dios? ¿Saben cuántos? 11.45%. 88.55% pasó de largo y vieron la ciudad de Los Ángeles muriéndose allí y dijeron, como el sacerdote o el levita, yo paso de largo, estoy tan ocupado en la vida buscando el Dios dólar que me olvido de ayudar para que esta comunidad sea mejor. Y en el nombre de Dios yo te pido, hermano y hermana, que hagamos todo lo posible para que seamos buenos samaritanos a toda persona que nos necesita. Amén. Un puntito más y termino. De acuerdo al contexto bíblico, de acuerdo a la teología bíblica, yo soy ese cuate que me agarró el diablo y me estropeó y me tumbó y estoy en la tierra. De acuerdo a la Biblia, tú eres el hombre que fuiste atracado y secuestrado y robado. El diablo ha venido al planeta Tierra y ha robado el planeta Tierra y ha confundido la humanidad. Nosotros somos ese individuo. Y el buen samaritano es Cristo Jesús. Porque Él nos vio moribundos, llenos de infección, llenos de cáncer humano del pecado. Y Jesucristo vino de otro país, el extranjero, aquí a la tierra para salvarme a mí y para salvarte a mí, a ti de nuestros pecados. Y Dios Jesucristo con su sangre preciosa, el vino, y con el Espíritu Santo, el aceite, cura nuestras heridas y nos regala salud y salvación. Mi llamado para ti es, ¿quieres tú decirle gracias Jesús? Gracias Jesús porque tú eres mi buen samaritano y porque tú me has salvado a mí de mis pecados. ¿Quieres decir eso? Levante tu mano al cielo diciendo, Jesús, gracias porque tú me has salvado. Gracias porque tú curas mis heridas. Gracias porque tú me salvas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias porque tú sientes compasión por nosotros. Y como tú nos amas incondicionalmente y nos has salvado y nos has curado, entonces danos el valor divino para que se encarne en nuestra humanidad y para que vayamos a nuestro hogar y comunidad y seamos el buen samaritano. Bendice esta iglesia, Señor. Purifica esta iglesia, salva esta iglesia. Bendice a Santana, bendice a Orange County, bendice LA y bendice este gran país. Y no permita que tu iglesia muera, Señor. No permita que este gran país continúe en el camino de la mundanalidad. Por tu gracia, salva esta iglesia, salva a cada persona. Te lo suplicamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.